distracción. Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas capítulo 18. Versículo 31 al 34. Lucas 18, versículos 31 al 34. También es bueno agradecer a los que se están sumando a la sección de transmisiones. Está allá el hermano Alexis. Y no lo han visto, los que no vienen los miércoles no han visto al hermano Carlitos, pero el hermano Carlitos, el chiquito, está también ayudando en transmisiones. Y el miércoles pasado, otra vez tuvimos el honor de ver a nuestro hermano Jair dirigiendo aquí al frente. Él está aprendiendo muchas cosas de música, entonces es un talento que Dios le ha dado para servir. Entonces, les invitamos, los miércoles son especiales en muchos aspectos. Dice Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34, tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana tarde porque nos concede la vida, y gracias, Señor, por lo que hizo Cristo en nuestro lugar a favor nuestro. No solamente para darnos la salvación eterna, sino para poder tener la certeza de la seguridad de tu compañía aquí, la certeza de que tú estás transformando ahora nuestras vidas, la confianza de que podemos vivir la vida cristiana como tú quieres, no por nuestros méritos ni en nuestras fuerzas, sino precisamente por el camino que ha abierto Cristo a favor nuestro en el momento en que Él fue a la cruz y resucitó. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has dado, por tus cuidados, por todo lo que tú nos das por gracia, por todo lo que tú nos das que no merecemos, por no darnos lo que sí merecemos, que sería un justo juicio. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú eres para con nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para los niños en las clases, los que están en guardería, Señor, que también los guardes, que podamos honrarte y glorificarte en todo. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando comenzamos Lucas 18, comenzamos viendo acerca de que Dios escucha la oración de quien se acerca a Él. Luego vimos en la historia ¿cómo se llama? Del fariseo y del publicano, vimos que Dios rechaza a los que se acercan a Él confiando en su justicia personal. Luego con los niños vimos que el requisito para acercarse a Dios es hacerlo con la confianza de un niño. Y seguimos viendo que no es posible acercarse a Dios para salvación si uno no es capaz de dejarlo todo. No que agarrar las cosas y venderlas y ponerlas, y poner el dinero en la ofrenda da salvación. Vimos que eso es un ejemplo que Dios usó, sino el hecho de ser capaces de estar dispuestos a dejar todo por seguir a Cristo. Pero ¿quiénes de nosotros nos hemos alguna vez desesperado porque Dios no contesta nuestra oración en nuestro tiempo y a nuestra manera? ¿Quiénes alguna vez de nosotros, aunque sea una vez, no nos ha entrado un poco de orgullo acerca de lo que hacemos para el Señor? ¿Cuántos alguna vez no nos ha costado trabajo confiar en Él plenamente?
¿Cuántos de aquí podemos decir que hemos dejado absolutamente todo por seguir a Cristo? Pero damos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. De no ser por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, definitivamente ninguno sería salvo. Y podemos en esta mañana reflexionar acerca de lo grandioso que ha sido Dios para con nosotros. Si alguien aquí no ha conocido a Cristo como su Salvador personal, es un buen momento para reflexionar, no en lo que usted puede hacer por Dios, sino en lo que Dios ha hecho por usted. Pero para todos los que ya le conocemos y que sabemos, no somos realmente 100% perfectos, realmente, absolutamente, no somos exactamente lo que Dios le gustaría que fuésemos. Podemos doblar rodillas y decir gracias, Dios, porque tu obra fue perfecta. Gracias. En primer lugar, vemos el glorioso plan anunciado y preparado por nuestro Señor. Lucas capítulo 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan que este capítulo ya está en un momento en que nuestro Salvador va camino a Jerusalén? Ya es la última vez que va hacia Jerusalén, hacia lo que es la cruz. Y quiere enseñarle a sus discípulos, quiere que conozcan sus discípulos que todo lo que está por pasar es el plan de Dios. Por eso jala a los 12 y les hace esta aclaración. Nosotros nos gusta ver líderes victoriosos. Nos gusta ver que el líder lleva a la victoria a su pueblo. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo no era la excepción. Probablemente los discípulos están viendo, va hacia Jerusalén, y una vez que llega a Jerusalén con todo poder va a eliminar a los romanos, va a llevar a una rebelión general que va a ser triunfante y él se va a convertir en el rey de reyes como ha establecido en su palabra. Pero lo que están a punto de ver va a ser la cruz. Lo que van a estar a punto de ver no solamente es la cruz, van a empezar a ver cómo lo azotan, cómo se burlan de él, cómo lo crucifican, cómo lo bajan de la cruz muerto, cómo lo entierran, lo sepultan. Y Cristo quiere decirles, esto es parte del plan. No es un error. Cristo quería que ellos supieran que lo que van a ver en Jerusalén era el plan de Dios. En los pasajes paralelos allá en Mateo y en Marcos nos dice que ellos seguían a Jesús con temor, que tenían miedo, que estaban preocupados, que no querían que algo malo pasara. Ellos empezaron a tener la preocupación de que, ¿qué pasa si llega allá y los sacerdotes le hacen daño y se acaba el sueño? Pero Cristo les está diciendo, no, lo que viene es un cumplimiento. He aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo quería que ellos supieran que lo que estaba a punto de comenzar llevaba siglos anunciándose y llevaba siglos preparándose. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era la primera vez, e inmediatamente después de la caída, que se anunciaba un Mesías. Venía uno que era la simiente de la mujer, que se iba a oponer a la simiente de la serpiente, que la simiente de la serpiente iba a herir
a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a acabar con la simiente de la serpiente. La primera promesa. Es el arranque de una promesa, de una serie de promesas, es un arranque de una serie de acontecimientos que van a llevar a la cruz. La cruz no fue un plan que apareció en los evangelios. La cruz arranca en Génesis 3:15. Van a ser siglos en que Dios se va a mostrar que Él es el creador y buen gobernante, con Adán y los pactos, con Noé, a través de Abraham, los patriarcas, con la nación de Israel. Se va a quedar claro que tenemos un Dios creador. Cada aspecto de las escrituras lo muestran. Tenemos un Dios creador y buen gobernante. Pero también a lo largo de las escrituras vemos a un hombre rebelde. Adán se rebeló. Noé se rebeló. Abraham y los patriarcas se rebelaron. Moisés, Samuel, Saúl, David. Cada uno de los personajes de las escrituras nos muestran cómo la rebelión se va haciendo constante y va siendo continua en cada uno de los personajes. Luego a veces, especialmente cuando hacemos las clases de niños o en los coros, sé como Daniel. ¿Cuál parte? ¿La que se humilla a Dios o la que se rebela? Sé como Noé. ¿Cuál de las dos? ¿La que se humilla o la que se rebela? Como David, el hombre conforme al corazón de Dios, que salvo cuando mató a Goliat, todo lo demás es un desastre. La Biblia es una larga historia de cómo tenemos un Dios bueno y nosotros somos rebeldes. Desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en el momento en que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo, desde Génesis hasta Malaquías, se nota bastante. Aún nuestros héroes de la fe resultan ser pecadores como nosotros. Abraham mintiendo 2 veces acerca de lo mismo. Ya les había puesto el ejemplo de David. Samuel terminó maleducando a sus hijos. Moisés termina golpeando la roca cuando Dios le dijo que nada más le hablara. El pueblo de Israel, primero el pueblo como su conjunto, luego el reino del norte, luego el reino del sur, y todo un camino hacia la destrucción y rebelión. Aún los grandes héroes de los padres de familia de aquí, José, el que le contaba a su papá la mala fama de sus hermanos. No era una virtud, era un pecado. Dios anunciando un redentor también desde Génesis 3:15, en general empieza a caminar, a anunciar un redentor que iba a morir por el pecador, ya sea anunciándolo por medio de profecías o anunciándolo por medio de tipos, pero la Biblia va caminando hacia allá. El arca, las leyes de los sacrificios, los profetas como Isaías, Jeremías, anunciando que el Redentor venía. Y Dios acomodando la historia para que esto sucediera. Parecía que se iba a perder cuando Abel murió, pero nace Set. Parecía que la humanidad se iba a ir completamente a la rebelión, pero Dios puso a Noé y un arca. Y luego levanta a Abraham para que la vida empiece a agarrar forma, a apuntar hacia el Mesías. Agarra a Isaac, luego agarra a Jacob, a Judá, y empieza a encaminar todo. Y cuando todo parecía un desorden porque estaban viviendo en Egipto, levanta a Moisés, Dios levanta a Moisés y apunta todo a sacar a ese pueblo de Egipto para pasarlo a la tierra prometida, porque hay un Mesías en camino. Y se establecen en la tierra de Israel y parece que todo se va a perder porque el pueblo de Israel primero y luego el pueblo de Judá después se han entregado a la idolatría y Dios tiene que mandar a los babilonios para sacar a ese pueblo de allí, llevarlos a Babilonia y evitar que caigan
completamente en su destrucción total, porque viene un Mesías. Los regresa a la tierra y parece que se han olvidado de todo y aparece el Mesías. Una de las cosas más importantes, una de las cosas que hace, que es especial Lucas, ese énfasis. El Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y es una realidad. La meta del Antiguo Testamento no es enseñarnos cómo vivir, no es la historia del pueblo de Israel, no es la historia de los reyes, es la historia de un Dios que está preparando todo el escenario para llegar hasta Jesús. La muerte de Cristo Jesús como sustituto no fue el plan B. Cristo no murió por un error de cálculo. Cristo no murió como un revolucionario más. Su muerte venía siendo anunciada y preparada desde los siglos. Qué grandioso saber que el plan de Dios para la salvación fue cuidadosamente desarrollado a lo largo de las Escrituras durante siglos y siglos. Siendo rebeldes, podemos ver que Dios no nos dejó así. Fue preparando todo el escenario para que llegara ese Mesías a morir en una cruz por usted y por mí. Y por tantos que han sido y por tantos que vendrán. Qué grandioso. Y recuerden, no es que nosotros seamos el centro, pero qué maravilloso ha sido Dios al ir actuando en favor de nosotros, por pura gracia. Nosotros éramos los rebeldes. Cristo murió para que pudiéramos dejar de confiar en nosotros mismos. Cristo murió para que pudiéramos confiar en Cristo como lo haría un niño. Cristo murió para que usted y yo pudiéramos dejar nuestro todo en el altar. Y ese plan lo desarrolló y preparó por siglos. Y se cumplió. Un plan gloriosamente anunciado y preparado. Y la pregunta es, ¿usted ha creído en el Evangelio? Y usted que ya ha creído en el Evangelio, ¿puede nuevamente dar gracias a Dios por estar en Cristo? Lucas capítulo 18, versículo 32. Lucas 18, 32. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Este plan es impresionante. Es un plan impresionantemente llevado a cabo. Dice en primer lugar que dentro del plan estaba que Cristo fuera entregado a los gentiles. La traición. Cristo sufrió la traición de Judas, de los líderes religiosos. Imagínense ese día cuando estaba frente a Poncio Pilatos y que dice la Biblia que la gente empezó a gritar, como cuando empiezan a gritar por un equipo de fútbol, así empezaron a gritar, crucifícale. ¿Cuántos de esa gente no habrán comido de ese pan y de esos peces? ¿Cuántos de esa gente no habrán visto los milagros que Cristo hizo cerca de ellos? Es más, alguien más cercano en el cual que podía mojar su bocado en el plato de nuestro Señor Jesucristo. Ese día lo estaba vendiendo por unas monedas de plata.
Es impresionante ver cómo lo traicionaron y aguantó la traición por amor a nosotros. A nosotros cuando nos traicionan, se pone feo el asunto, ¿verdad? Pero Él, el justo, el siempre leal y siempre fiel, fue traicionado. Y cuando pensamos en los sufrimientos de Cristo, pensamos nada más en la cruz, pero piensen en el dolor de que un amigo cercano lo haya traicionado. Piensen en el dolor inmenso de que sus discípulos lo abandonaran. Piensen en el dolor intenso que debió haber sentido cuando Pedro le negó. Piensen en el dolor sentido cuando gente que estaba allí y que alguna vez recibió una bendición por los milagros de Jesús, ahora estaban gritando que lo crucificaran. Pues será entregado a los gentiles. Y luego dice, y será escarnecido y afrentado y escupido. Humillado. ¿A quién le gusta que lo humillen? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que de repente está frente a algunas personas y alguien llegue y cuente un chiste acerca de su personalidad. Pero aquí estamos hablando de humillación en serio. Dice aquí, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Será tomado o será objeto de burla. Vamos a entrar a una serie de pasajes, especialmente cuando lleguemos a la cruz, y vamos a notar cómo se burlaron de él. ¿Se acuerdan que le jalaban la barba? ¿Se acuerdan que le pusieron un manto y a salve el rey de los judíos? Y hasta le hicieron una corona de espinas para burlarse más de él. Aguantó la burla por usted y por mí. Fue tratado de una manera vergonzosa. Será escarnecido y afrentado. ¿Se acuerdan cómo estaba en la cruz? En primer lugar, no era un suplicio ahí en alguna cueva o o adentro de la fortaleza donde nadie más lo viera. No, lo pusieron en un lugar donde lo pudieran ver todos a la entrada de la ciudad. Lo sacaron de la ciudad, lo pusieron en un lugar alto, y además de ser un lugar alto, todavía la cruz lo elevaba un poco más para que se viera claramente. Le despojaron de sus ropas. Imagínense la vergüenza. Fue tratado de una manera vergonzosa. Lo humillaron y lo avergonzaron. Y aguantó la vergüenza por usted y por mí. Aguantó la traición. Aguantó que lo trataran que lo tomaran como objeto de burla. Aguantó que lo trataran de una manera vergonzosa. Dice aquí que le escupieron. La criatura lanzando su saliva a la cara del Creador. De una manera directa. El equivalente a lo que diría Hebreos más adelante: cada uno de nuestros pecados es como si nosotros directamente le escupiéramos en la cara a Jesús. Eso le hicieron. Y lo aguantó. Él tenía el derecho de decir: es suficiente.
Y si él decidía finalmente decir, yo no tengo por qué sufrir que me traten así, yo me voy al cielo, tendría justa razón. Nosotros éramos los rebeldes. Y podía habernos dejado con nuestra rebelión y aún así sería justo. Pero no lo hizo. No se fue, no se bajó de la cruz en favor de usted, en favor mío. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado. Él estaba anunciando, y a nosotros es historia, pero para ellos era una profecía, que se iban a ver a su Salvador siendo azotado. Luego algunos papás le dan una chancliza al niño y el niño empieza, eso es injusto. Si hay un acto más injusto en la historia de la humanidad, es a un romano dándole latigazos a Cristo. Es un acto injusto realmente por parte de los seres humanos, porque Él era el justo y nosotros los rebeldes. Le dieron latigazos. Y después de haberle dado latigazos, fue crucificado. Murió de una manera en extremo dolorosa. Con la piel y los huesos atravesados por clavos. Con el dolor. Con el cansancio. Con la sangre que se iba perdiendo. Con la sed que no era apagada. Con un montón de gente mirándolo desde abajo y meneando la cabeza. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El sacrificio de Cristo fue en extremo doloroso, vergonzoso, humillante. El Creador fue traicionado, humillado, tratado injustamente y crucificado. Qué impresionante es esta escena. Envió a su Hijo para morir por los injustos, para poder estar cerca de Dios. Cristo murió para que usted y yo pudiéramos dejar de confiar en nosotros mismos y confiar en aquel que murió por nosotros. Cristo murió para que pudiéramos confiar en el que murió por nosotros como lo haría un niño. Cristo murió por nosotros para que pudiéramos dejarlo todo en el altar, porque Él se atrevió a pasar por toda la vergüenza, la humillación, la traición y el dolor por nosotros. Un plan impresionantemente llevado a cabo, y la pregunta nuevamente es, ¿ha creído en el Evangelio? Puede, si usted ya ha creído, nuevamente dar gracias a Dios y renovar esa gratitud a Dios porque Él murió por usted. Lucas 18, versículo 33, la última parte. Mas al tercer día resucitará. La palabra más aquí tiene la misma función que el pero en otras partes de las Escrituras. ¿Se acuerdan de esos peros? Pero la serpiente. Viene a la historia de Génesis y de Génesis 1, Génesis 2. Más, pero la serpiente, y viene un cambio. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y aquí viene otra. Fue entregado, escarnecido, afrentado, escupido, azotado, crucificado, pero al tercer día resucitará.
Es una palabra que implica un quiebre en esa historia. Los discípulos van a ver a su Salvador o a su Mesías, van a verlo azotado, van a verlo sufrir, van a verlo en la cruz, van a ver cómo agarran su cuerpo, lo meten a una tumba, pero al tercer día resucitará. Cristo anunció su resurrección. Su muerte no tendría sentido sin la resurrección. Si él nada más hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, no hubiera sido diferente a nadie en este mundo. La resurrección de Cristo se convierte en la culminación gloriosa del Evangelio. Sin la resurrección, el Evangelio no tiene sentido. La resurrección es la garantía de que ese sacrificio fue válido. La resurrección es la garantía de que lo hace diferente, que hace al Evangelio diferente, verdadero y único a cualquier otra historia que puedan escuchar, porque esta historia es verdadera, única y diferente por la resurrección. Qué maravilloso saber que Cristo no se quedó en la tumba. ¿Cuántas promesas vienen a causa de la resurrección? Siendo rebeldes, Dios no nos dejó así. Envió a su Hijo a morir por nosotros, pero no quedó en esa tumba encerrado. Él resucitó al tercer día porque Él es la resurrección y la vida, para que todo aquel que en Él cree, aunque esté muerto, viva. ¿Por qué podemos dejar de confiar en nosotros mismos? Porque Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Por qué podemos confiar en Cristo como lo haría un niño? Porque Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. ¿Por qué podemos doblar rodillas y dejar todo en el altar? Porque Él murió por todos nosotros y resucitó al tercer día. ¿Ha creído en el Evangelio? Usted que es creyente, no le dan nuevos motivos. El recordar la muerte y resurrección no le dan nuevos motivos para dar gracias. Una inmensa gratitud. Él murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, por pura gracia, a nosotros los rebeldes. Y dice el versículo 34, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Es una triple afirmación. Nada comprendieron, las palabras les eran encubiertas, y no entendían. Una triple afirmación para enfatizar lo que la rebeldía puede llegar a ser. Ellos no comprendieron estas cosas que a nosotros parece ser claro, pero ellos no las pudieron comprender. Y probablemente si nosotros viviéramos en esa época, tampoco nosotros las habríamos podido entender. No somos mejores que los discípulos. Qué maravilloso es saber que lo podemos entender. Ellos no pudieron, dice en la siguiente frase, ellos no pudieron entender la importancia de esas palabras. Ellos escucharon que Él iba a ser escarnecido, que Él iba a ser crucificado, pero no entendieron qué importante era que eso pasara y que resucitara al tercer día. Tal vez no era el tiempo. O tal vez sus propias ideas de lo que era un Mesías les impidió entender que para que ese Mesías fuera el Mesías tenía que morir y resucitar. Ellos solamente tenían en la mente lo que les habían contado de que el Mesías iba a llegar a destruir a los romanos para hacer un gran imperio. Y se les olvidaba la parte más importante: la muerte en favor del pecador y la resurrección. Ellos no captaron el sentido, dice al final, no entendían lo que se les decía, no captaron el sentido de lo que se les decía, no pudieron entender si hablaba literalmente o si hablaba en sentido figurado. No les cabía en su teología previa que lo que estaba diciendo el Mesías era lo que se necesitaba hacer, lo que estaba planeado, lo que venía en favor de nosotros.
Pero no hay duda que cuando los discípulos lo entendieron, cuando los discípulos lo comprendieron y cuando los discípulos captaron el mensaje después de la resurrección, abrazaron el mensaje y se convirtieron en los más grandes exponentes de este mensaje, aunque a muchos de ellos les costó la vida. Parece sencillo entender las verdades del Evangelio, pero no somos muy distintos a los discípulos. Nos cuesta trabajo entender el Evangelio en su totalidad. Y qué sorprendente es saber que a pesar de que no entendemos todo lo que implica el Evangelio, que a veces nos cuesta trabajo entender la magnitud de nuestra rebeldía, lo grandioso de Cristo y del Evangelio es que hoy estamos aquí camino a casa. No entendemos todo, pero vamos a casa, por gracia. Siendo rebeldes, Dios no nos dejó así y envió a su Hijo para morir por nosotros, resucitó al tercer día y iluminó nuestro entendimiento para que pudiésemos entender lo necesario para creer. Gracias a la obra de Cristo. Cristo resucitó para que pudiéramos dejar de confiar en nosotros mismos. Cristo murió y resucitó para que pudiéramos confiar en Cristo como lo haría un niño. Cristo murió y resucitó para que pudiéramos dejarlo todo en el altar. Qué grandioso es que el Señor se haya revelado a nosotros. Y qué maravilloso es Él que nos abrió el entendimiento, aunque sea poquito, pero lo suficiente como para rendirnos a Cristo. ¿Ha creído en el Evangelio? Puede, si usted ya ha creído, dar gracias porque además de que Él murió por usted, además que Él resucitó por usted, le abrió el entendimiento para que lo pudiera captar, aunque sea poquito, pero lo suficiente como para que pudiera depositar su confianza en Cristo. Si usted no tiene la seguridad del destino de su alma, debe saber que Dios le ha creado, pero que usted se ha rebelado y se ha puesto bajo la ira de Dios. Pero Cristo murió en lugar de usted, resucitó al tercer día y ahora le manda a creer en el Evangelio y arrepentirse de su rebelión. Y es un buen momento para hacerlo. Pero si usted ya ha creído en Cristo y a lo largo de estas semanas, después de ver tantas cosas que significan recibir a Cristo, se ha sentido abrumado por lo que implica que Cristo sea su Señor, ¿por qué no viene a dar gracias a Dios que a pesar de sus limitaciones de fe, Dios le ha salvado? A pesar de que no es perfecto, Dios le ha salvado. A pesar de que no siempre puede entender todo lo que necesita entender, ha entendido lo necesario y Dios le ha salvado. Porque a pesar de que no siempre estamos dispuestos a dejarlo todo en el altar, Dios le ha salvado. Es un buen momento para dar gracias. Pero si alguien no está en Cristo, es un buen momento para rendirse. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde por todo lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo aquí. Te damos gracias por todo lo que hizo Cristo por nosotros. Es impresionante ver cómo cada cosa que tú habías programado para la salvación se cumplió. Es muy impresionante ver lo que Cristo se atrevió a hacer en favor de nosotros, pecadores rebeldes. Es grandioso ver que a pesar de que nuestro entendimiento es pequeño, que a pesar de que muchas veces en el momento en que se nos presentó el Evangelio, nuestras carencias de conocimiento de teología eran casi nulas, simplemente pudimos entender
Nos abriste el entendimiento para que entendiéramos lo que necesitábamos entender para rendirnos. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, aún ya como cristianos, no somos perfectos. Hay muchas cosas que distan en muchas maneras de ser como tú quieres que seamos. Y aún así tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Y caminamos hacia esa perfección. Toca corazones, Señor. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, en verdad, no tengo la seguridad de que Cristo sea mi Salvador y Señor. Pero hoy me doy cuenta de lo que Cristo ha hecho por mí. Hoy me doy cuenta de lo que Él sufrió por mí. No nada más la cruz, todo lo que pasó antes. Hoy me doy cuenta de todo lo que estuvo haciendo Dios por los siglos para llegar hasta el momento de la cruz. Me doy cuenta que Cristo está vivo y que no quiere que yo viva en rebelión permanente a Él. Quisiera que alguien me mostrara más con la Biblia cómo realmente tomar la decisión por Cristo y ser salvo. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Hermano creyente, hermana, ¿no le causa gratitud? A pesar de que no siempre es todo lo que se espera de un creyente, ¿no le causa gratitud el saber que Cristo murió por usted y resucitó para que pudiera ser ese creyente? Para que pudiera tener la seguridad de ir al cielo al morir, a estar con el Salvador, pero también la seguridad de que Dios está trabajando en su vida para ser el creyente que debe ser. No le causa gratitud. No nada más murió para salvarle y llevarle al cielo, murió para transformarle, resucitó para transformarnos. No le causa gratitud. El altar está abierto, o ahí en su lugar, haciendo de su lugar un altar. ¿Por qué no dar gracias al Señor? Porque Él murió y resucitó para que usted dejara de confiar en sí mismo, para que usted pudiera confiar en Cristo como lo haría un niño, para que usted pudiera dejarlo todo en el altar, si así fuera necesario, con tal de seguirle. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto.
Señor y Dios, te damos gracias. Sin duda no podríamos dejar de vivir en gratitud a ti. Y aún así muchas veces se nos olvida dar gracias. Y de todas maneras sabemos que Cristo murió por esas veces que se nos olvida. Pero gracias, Señor, te damos porque lo que hiciste por nosotros no lo merecíamos. Lo que hiciste en favor de nosotros ni siquiera lo pedíamos. Lo que hiciste por nosotros fue un acto de gracia en favor nuestro. Gracias. Gracias, Señor, te damos porque por esa obra de Cristo en la cruz y por esa resurrección, ahora tenemos el tesoro más invaluable de nuestra existencia, nuestra relación contigo. No lo hubiéramos podido pagar, no lo hubiéramos podido conseguir y probablemente ni siquiera nos hubiera interesado tener, pero nos los diste por gracia. Y ahora podemos vivir para ti, y ahora podemos gozarnos en ti, y ahora podemos confiar en ti como lo haría un niño. Gracias. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana aquí presente. Llévanos con bien a nuestros hogares, que podamos reflexionar constantemente en lo que nuestro Salvador hizo por nosotros y constantemente vivir agradecidos. Si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, que ha hecho una oración tal vez, pero en realidad solamente quería un boleto para ir al cielo, sin considerar lo grandioso que tú hiciste por ellos. Señor, que tú hables a su corazón, porque el perdón sigue estando al alcance. Todavía está al alcance. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Bendice este tiempo de tarde en familia, que podamos vivir para la mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y primero Dios nos vemos en la tarde y no olviden los maestros.